Bienvenidos a la pantalla de Canal E. Vamos a comenzar hablando, por supuesto, del proyecto de ley ómnibus, porque finalmente se pasó la sesión para la jornada del miércoles, en el medio también de conversaciones entre gobernadores, que forman parte, ¿no?, de la oposición más dialoguista y que justamente en este caso van a intentar ver qué posición marcan de cara a la jornada de mañana y después de que se haya anunciado, ¿no?, la eliminación también del capítulo fiscal dentro de este mismo proyecto. Vamos a hablar con Ariel Maciel, que ya está conectado con nosotros. Y Ari, nos vas a contar justamente sobre este tema, ¿no?, este encuentro protagonizado por gobernadores con el mismo tema, ¿no?, que incluso venimos repasando hace varias semanas. ¿Cómo andas, Rocío? Muy buenos días. Y efectivamente esta ley ómnibus que pensaba ser como dice su título, la base de la libertad de avanza para la primera parte del gobierno, se va complicando, ¿no? La semana pasada se había logrado una aprobación de un proyecto mayoría, digamos, ¿no?, en la comisión que reunía a todos los debates y se había logrado un paso, ¿no? Pero ese paso en el medio tenía muchas negociaciones. Ayer hubo una cumbre de gobernadores dialoguistas y parecía que todo estaba encaminadísimo, ¿no? Porque le habían hecho algunas otras objeciones, porque, como bien decías, el gobierno el viernes anunció la retirada del paquete fiscal, que era lo conflictivo. Ahí adentro estaba el tema de retenciones, había varios puntos como las jubilaciones que no eran digeribles para los gobernadores, pero quedaban otros puntos por debatir y por dialogar. Entre otras cosas, Rocío, los gobernadores le pidieron a Guillermo Francos, que es el negociador entre la Casa Rosada y el Congreso, le dijeron, bueno, necesitamos que nos coparticipen el impuesto país, ¿sí? Y se fue con ese mensaje hacia la Casa Rosada, ¿no? Porque de algún modo lo que están buscando es garantizarse ingresos para el resto del año ante el ajuste que Javier Milei piensa hacer en otras áreas y que le va a tocar a las provincias para poder llegar al famoso déficit cero que tiene comprometido con el Fondo Monetario Internacional. En realidad es más de lo que comprometió con el fondo, pero es el objetivo número uno que tiene el gobierno. Ahora, ¿qué pasó? Un rato después, Joaquín de la Torre es un ex intendente de San Miguel, fue ministro de María Eugenia Vidal y uno de los halcones del PRO, tuiteó en donde y dijo, o tildó en realidad al grupo de gobernadores como el bloque extorsión, ¿no?, por este nuevo pedido hacia la Casa Rosada. Claro. Lo puso a me gusta y lo retuiteó el presidente Javier Milei, ¿no?, en el medio de estas negociaciones, básicamente. Y después el gobierno salió a aclarar en un comunicado de prensa que todo lo que tiene que ver con el paquete fiscal, incluido el impuesto país, se va a tratar en otro momento. No va a estar incluido en la ley ómnibus. Digo, una respuesta justamente para esto que estaban pidiendo y que estaban teóricamente acordados. Entonces, para muchos la relación, este vínculo está bastante complicado porque no saben quién tiene la palabra de negociación real, digamos, ¿no? Porque parecía ser que de esa reunión, como lo dijeron algunos gobernadores, las cosas estaban bastante encaminadas y sin embargo todavía hay muchos signos de pregunta sobre qué va a pasar mañana cuando el oficialismo quiera tratar en el Pleno de Diputados esta ley ómnibus, que podría ser aprobada en general, pero la discusión en particular sería muy conflictiva. Sí, hay que ver qué pasa cuando también no pase a la Cámara Alta. O sea, si allí se introducen modificaciones, ¿qué pasa después con esas modificaciones? Digo, el gobierno espera un tratamiento alto, pero rápido, pero esto nadie lo garantiza que pueda ser así, ¿no, Ari? Porque todavía pareciera que no termina de estar todo claro, ¿no?, para los gobernadores, incluso que fueron parte de esta reunión. Sigue habiendo además ruidos, en este sentido sí me parece interesante mencionar sobre los
cambios que podría haber en el gobierno, ¿no? Después de la salida del ministro de Infraestructura e incluso incorporaciones que allí sí podrían lograr, ¿no?, darle un aliado fuerte al gobierno de Javier Milei. Fíjate, Rocío, que la salida de Ferraro generó, por un lado, digamos, el primer impacto político desde el gobierno. Tiene dos lecturas, ¿no? Para algunos, el hecho de que sea una salida a poco tiempo de iniciado el gobierno le muestra cierta debilidad, pero para otros, la mano dura de Javier Milei adentro del gabinete lo muestra como un líder fuerte, digamos, ¿no? Entonces, de algún modo se empieza a ver eso. Ahora, ¿qué beneficia? Bueno, ahí hay un par de cuestiones, ¿no? Digo, primero las internas, Ferraro tenía las propias dentro del gabinete y claramente fue el perdedor. ¿Quién gana con esto? Luis Caputo, que se queda con un área en donde va a ser donde va a necesitar justamente ese área necesitaba para hacer el ajuste sobre el ajuste que ya había anunciado, ¿no? Las obras públicas, todo lo que tenía que ver con el manejo de los subsidios de transportes, muchas cuestiones que están vinculadas justamente con eso. Y efectivamente empieza también la reestructuración de las alianzas. Y en ese contexto, ¿qué es lo que sucede con los vínculos que tiene la Libertad Avanza y otros sectores de la política que se pueden reflejar en el Congreso? ¿Sí? Veamos que Mauricio Macri tiene todas las intenciones de volver al ruedo de la política en la primera plana con este operativo Clamor que se activó dentro del PRO para que tome la presidencia en lugar de Patricia Bullrich, una suerte de rispideces que existen dentro del polo opositor más aliado al gobierno de Javier Milei. Está dividido en tres virtualmente el PRO en el día de hoy, ¿no? Digo, los que están con Patricia Bullrich. Bullrich hace poquito nada más junto al PRO le dijo tienen que aprobar la ley ómnibus en el Congreso, le mandó la orden. Mauricio Macri quiere retomar ese centro de escena y por otro lado José Rodríguez Larreta que critica al gobierno de Javier Milei y vuelve un poco también a la escena política. Todo en un contexto de situación inestable desde el punto de vista económico y ya te digo, con el Fondo Monetario Internacional mirando de cerca todo lo que está pasando. Bueno, es clave eso que mencionabas, porque incluso hay un viaje de un funcionario del seno, ¿no?, de Javier Milei, mientras, justamente recordemos, estamos próximos a un vencimiento, lo conversamos incluso con vos, Ari, si bien se liberaron esos dólares que vuelven, ¿no?, a girar al FMI por ese compromiso que tiene la Argentina, están muy pendientes de lo que sucede, ¿no?, respecto de todo este análisis y todo este debate que está dándose, ¿no?, también en la sociedad, en una jornada donde además ayer se conoció la noticia, ¿no?, esta Secretaría, ¿no?, de Comercio que derogó un montón de normas, entre ellas ver cuánto va a aumentar la educación privada, ya sea para universidades o para escuelas. Y lo paradójico de esto es que los sondeos recientes no indican que Javier Milei esté, bajando mucho su imagen positiva. Sigue teniendo el apoyo de su electorado, ¿no? Y está bien, es muy reciente, pero bueno, es una situación un poco distinta tal vez a la que estábamos acostumbrados en relación al análisis político, ¿no? Ari, ¿cómo lo ves vos? Varias cosas que señalaste y que tienen que ver y que vamos a estar atentos en todas estas horas y que realmente son muy interesantes, todo ese recorrido que hiciste en este minuto. A ver, hoy está viajando Nicolás Posse hacia Washington, ¿sí? El jefe de gabinete de Javier Milei, que fue uno de los dos que negoció el Staff Level Agreement que se va a tratar mañana en la Junta de Gobernadores, en el BOAR del Fondo Monetario Internacional. Ahí están tratando de ver qué es, o por lo menos cómo van a absorber la caída del paquete fiscal en la ley de ómnibus con lo que va a hacer la política de ajuste de parte del gobierno, ¿no? Digamos que Posse va a tener la misión de decirle al Fondo Monetario Internacional ya tenemos todos los números para reemplazar esta parte, este capítulo fiscal que teníamos en la ley base, ahora lo vamos a hacer de esta manera. Para eso también se va a reunir con funcionarios de los Estados Unidos, del gobierno de Joe Biden, básicamente porque es este gobierno el que tiene un peso mayoritario
en el BOAR, ¿no? En la Junta esta de Gobernadores. Eso es uno de los datos importantes a tener en cuenta. El otro, Rocío, que vos bien señalabas, tiene que ver justamente con la inflación y con esta liberación de precios formalmente ya que hizo la Secretaría de Comercio. Digamos que hasta ahora no pasaba demasiado, si alguien aumentaba mucho, poco o nada un precio. De hecho, se espera para el jueves, que es 1 de febrero, un aumento en los combustibles, otro aumento más en los combustibles, por la actualización de un impuesto interno y seguramente va a estar por encima del 10% este nuevo aumento para intentar llegar al famoso dólar de paridad, el export parity, que quiere buscar las petroleras. Escuchaba hoy un especialista, ¿no?, respecto al tema de los combustibles. Hasta ahora lo que se recompuso, ¿no?, es por un lado el precio de la productora de petróleo y, bueno, de las propias, digamos, estaciones de servicio. Esto ahora que se va a aumentar, vos corregime, Ari, si hay algo que no es correcto, es directamente el impuesto que recibe justamente el Estado Nacional por el tema de los combustibles concretamente, que además es un impuesto, en este caso, que estuvo congelado durante los últimos años y que, dicen, busca Javier Milei con la suba de ese impuesto poder recaudar, ¿no?, en definitiva, algo por lo menos de lo que va a perder con la eliminación del paquete fiscal. ¿Qué quiere decir esto? Que por un lado se va a incorporar, digo, eso que estaba en un valor muy bajo hace mucho tiempo, porque durante el gobierno de Alberto Fernández en los últimos años prácticamente no se tocó, pero que además, en el caso de que el dólar siga subiendo, va a seguir subiendo también la nafta, no solo por ese impuesto, digo, sino para que el valor sea competitivo para las petroleras. Efectivamente, Rocío, ahí hay varias variables, una cantidad de variables que se cruzan para lo que tiene que ver con las actualizaciones de los combustibles y que vamos a ver justamente una dinámica que no lo va a mantener en el tiempo en un mismo precio. Porque justamente el aumento de este impuesto para que el gobierno pueda recaudar genera un atraso en lo que quieren las petroleras para poder estar en la paridad de exportación, ¿no? Por eso esa es un poco la idea, es decir, sale lo mismo acá que sale el combustible en otro lado, más allá de que se produce en la Argentina, sí, que la Argentina es el cuarto productor de petróleo a nivel mundial. Lo que buscan las petroleras justamente es tener una situación de paridad para la exportación. En ese contexto, digamos, lo que suceda en el exterior y lo que suceda en la Argentina va a incidir de manera constante y en un contexto de inflación, de aumento de costos. Las actualizaciones las vamos a tener de manera cotidiana. Digo, vamos a tener novedades negativas en torno a la inflación de manera constante. Como te decía y como vos lo señalabas, ahora en marzo vamos a encontrarnos con novedades en los colegios, en donde ya no va a haber referencias de estos aumentos, de cuánto puede llegar a ser, y no va a haber nadie que diga es hasta acá, digamos, ¿no? ¿Cuál va a ser la recomposición? Serán los colegios, las universidades privadas, las que tengan que informarle a los padres cuál es el cuadro de aumento y por qué, digamos, ¿no? Y en ese contexto lo que busca el gobierno es decir, bueno, si no les convence a un padre esa explicación, poder elegir otro lugar. Digo, pero en esa libre competencia, en un contexto donde empiezan las clases de incertidumbre total, donde muchos no es tan fácil con los chicos. Y no, porque además, digo, hay muchas familias que tal vez por una cuestión de cercanía no los pueden cambiar de escuela, que también, digo, es cambiar toda la estructura de una pequeña personita, de trasladarlo de otra rutina, todo en un proceso de formación. Además, no es, digamos, llevo un paquete a otro lado y listo. Por eso, bueno, habrá que ver, pero digo, de todos modos, algunos también, ayer cuando se dio a conocer esta noticia, dice, igual no nos preguntaban a los padres cuánto podíamos pagar cuando nos aumentaban justamente el costo. Bueno, ahora te lo van a preguntar menos, ese es el punto, ¿no? En definitiva. Sí, de todos modos, Rocío, ahí hay un dato que es, si bien nadie lo preguntaba, generalmente los aumentos estaban muy en línea con inflación más aumento de ingresos, más allá de que está clara la pérdida de poder adquisitivo durante los años de alta inflación, ¿no? Pero no eran tan dispares de esto. Hoy
te vas a encontrar con aumentos realmente fuertes y que están más vinculados con el salto de los costos que con el salto de tu bolsillo. Entonces eso Totalmente. va a ser un poco más complejo. Ayer el gobernador Axel Kicillof reunió a varios empresarios y representantes del sector privado en La Plata para conocer un poco la situación de la productividad tanto en Buenos Aires como a nivel nacional. Digo, un Axel Kicillof que cada vez se para más como un líder de la oposición, casi como la herencia del peronismo kirchnerista, digo, más opositor, más allá de que en pocos días, como lo habíamos hablado, vuelve Sergio Massa también a las primeras planas de las noticias. Digo, en ese contexto, ¿qué dijo? Las provincias van a tener menos ingresos porque se lo prometió Javier Milei por este recorte que si no se hace a través de la ley, se va a hacer a través de las provincias y sin embargo ahí va a haber una transferencia importante de alumnos de colegios privados hacia colegios del Estado justamente por la falta de ingresos, por la pérdida de poder adquisitivo, más allá de otras cuestiones como la salud de la prepaga o hacia los públicos o de las obras sociales, aquellos que pierden trabajo para ir también a atenderse al hospital público. Así que es hay una cadena bastante grande, pero absolutamente conectada desde lo que empezamos a hablar, sobre lo que se está debatiendo en el Congreso, sobre lo que pasa, cómo nos mira el mundo, cómo se ajusta el resto de las variables en la economía y los bolsillos de los trabajadores, básicamente de las personas y aquellos trabajadores formales e informales que están viendo con incertidumbre lo que pasa. Pero bien decías, la imagen de Javier Milei sigue siendo alta. Hay algunas consultoras que empiezan a medir algo distinto para adelante. Lo que se midió hasta ahora le sigue dando un buen respaldo de la gente. Pero atentos que en esas mismas encuestas las miradas sobre la ley base, la ley que tanto el DNU como esta ley esta mega ley que en realidad mega pasó de 600 a 300 artículos, ¿no? Se redujo a la mitad, está teniendo un alto rechazo en la sociedad, en esas mismas encuestas, ¿sí? Así que hay que estar atento cómo termina siendo, cómo se va a sintetizar la imagen con la evaluación de gestión que en algún punto pueden llegar a terminar chocando y puede llegar a ser un problema para el gobierno. Ari, te agradecemos.